Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 28 de junio, el último lunes de este mes, vamos a dar inicio a nuestro tema número 8 de nuestro curso Cómo oír la voz de Dios. Vamos a hablar de 4 tipos de oración: de la oración de petición, acción de gracias, alabanza y adoración. Entonces, antes de comenzar, como todas las noches, nos preparamos. Para aquellos que tengan Biblia a la mano, el texto que vamos a utilizar, desde donde vamos a partir para nuestra reflexión, es Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Pues bien, siendo ya la hora, vamos a empezar adorando a nuestro Señor Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor nos invita, en medio de todo lo que vivimos, en medio de todo lo que pasamos, nos invita a invocar su santo nombre. Como dice la Escritura, Él inclina su oído ante el clamor de nuestros labios. Vamos a invocar la Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vengo a ti
cansado y sin fuerzas para andar. Vengo a ti, mi vida necesita de ti. Vengo a ti, cansado y sin fuerzas para andar. Vengo a ti, mi vida necesita de ti. Mi Jesús, te necesito tanto, tanto, pues sin ti yo nada valgo. Mi Dios, mi Jesús, te necesito tanto, tanto, pues sin ti yo nada valgo. Mi Dios, porque tú sabes, y solamente tú, Señor, cómo venimos esta noche ante tu santa y divina presencia. Tú conoces, Señor, las batallas que hemos tenido en este día. Conoces las lágrimas que han caído de nuestro rostro. Tú, Señor, has escuchado ese grito desesperado pidiendo tu auxilio. Tú has escuchado, Señor, nuestro pedido de socorro. Solamente tú, Señor, sabes que a veces hasta estamos pensando en rendirnos y, como dicen, tirar la toalla. Venimos esta noche cansados, necesitados de ti, con un hambre profunda de tu amor, Señor Jesús. A ti, cansado y sin fuerzas para andar. Dile a Jesús cómo vienes a su presencia. Vengo a ti, mi vida necesita de ti. A ti, cansado y sin fuerza para andar. Vengo a ti, mi vida necesita de ti. Mi Jesús, necesito tanto, tanto, pues sin ti yo nada valgo. Mi Dios, mi Jesús, te necesito tanto, tanto, pues sin ti yo nada valgo. Mi Dios, vengo a ti con un hambre tan profunda de tu amor. ¿Quién llenará mi vida si no eres tú? Tu
falta, Jesús. Vengo a ti con un hambre tan profunda de tu amor. ¿Quién llenará mi vida si no eres tú? Tu amor me hace falta, tú me haces falta, Jesús. Hoy vengo a ti. Bendito y alabado seas, Señor, porque en el día de la angustia tú nos libras para que te demos gloria. Alabado seas, Señor, que respondes a nuestras plegarias, no cierras nuestros oídos ante la voz de nuestro clamor. Bendito y alabado seas, Señor. Hoy presentamos ante tu divina presencia nuestra necesidad de ti, nuestra hambre y sed de ti, Señor Jesús. Alabado seas. Oh, bendito es tu Señor, bendito Jesús. Vengo a ti con un hambre tan profunda de tu amor. ¿Quién llenará mi vida si no eres tú? Tu amor me hace falta, tú me haces falta, Jesús. Vengo a ti con un hambre tan profunda de tu amor. ¿Quién llenará mi vida si no eres tú? Tu amor me hace falta, tú me haces falta, Jesús. Tu amor me hace falta, tú me haces falta, tu amor me hace falta, Jesús. Vengo a ti con un hambre tan profunda de tu amor. ¿Quién llenará mi vida si no eres tú? Tu amor me hace falta, tú me haces falta, Jesús. Dile conmigo al Señor. Vengo a ti con un hambre tan profunda de tu amor. ¿Quién llenará mi vida si no eres tú? Tu amor me hace falta, tú me haces falta, Jesús. Tu amor me hace falta, tú me haces falta, tu amor me hace falta, Jesús. Vengo a ti con un hambre tan profunda de tu amor. ¿Quién llenará mi vida si no eres tú? Tu amor me hace falta, tú me haces falta, Jesús. Vengo a ti con un hambre tan profunda de tu amor. ¿Quién llenará mi vida si
falta, tú me haces falta, Jesús. Tu amor me hace falta, tú me haces falta, tu amor me hace falta, Jesús. Tu amor me hace falta, tú me haces falta, tu amor me hace falta, Jesús. Hoy vengo a ti. Tú, Señor, nos haces falta más que cualquier otra cosa en nuestra vida. Tu amor nos hace falta, Señor, antes que el amor de cualquier persona. Porque solo cuando tu amor en el corazón del hombre llega a la plenitud, es por tu amor que nuestros miedos y temores son expulsados. Amado Señor, concédenos en esta hora, en esta noche gloriosa y bendita, la gracia de saber más de ti, la gracia de saber cómo acercarnos más a ti. Concédenos, Señor, la gracia de saber gustar estar en tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Padre, caer en la tentación y líbranos del mal. Padre nuestro, en esta noche generosa, en la que por tu misericordia estamos delante de ti, queremos, Señor, poner en tus santas y poderosas manos nuestra vida entera, con todo lo que hay en ella, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras enfermedades, los anhelos y los sueños que hay en nuestro corazón, para pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que por tu bondad y tu misericordia nos concedas, Señor, en orden a tu voluntad, aquello que te pedimos. Padre nuestro, tú, Señor, que nos animas en tu Hijo a pedirte por lo que materialmente necesitamos y por lo que materialmente creemos que tú nos puedas ayudar. Te pedimos, Padre, que pongas tus manos santas, gloriosas y benditas sobre toda situación que encontramos que está entrampada en nuestra vida, sobre toda situación que no se da en nuestra vida, sobre toda situación que no esté dando buen fruto, sobre toda situación de desgracia. Pon tus manos benditas y ayúdanos a salir a flote. Sálvanos, Señor, porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. Dependemos completamente de ti, de tu generosidad, de tu misericordia. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que expulses de nosotros la desgracia, el maleficio. Expulses de nosotros la enfermedad del cuerpo, la de la mente y la del espíritu. Extiende tus manos, Padre bendita, sobre nosotros para bendecirnos. Tú que quieres que lo bueno nos pase, porque siendo nosotros malos, damos cosas buenas a nuestros hijos.
cuánto más tú que eres la bondad, Señor. Concédenos, Señor, por tu misericordia, no lo que merecemos, sino lo que tú generosamente nos quieras dar. Te pedimos, Jesús de Nazaret, tú que escuchaste el clamor del ciego de Jericó, tú que respondiste con prontitud a la plegaria y la súplica de Jairo, tú, Señor, que viendo la honda tristeza de la viuda de Naín, te acercaste y oraste por ello un milagro. Te pedimos, Jesús bendito, que nos mires con misericordia a los que a ti te invocamos y vengas a salvarnos, Señor. Danos la salud del cuerpo, la mente y el alma, pero sobre todo, Señor, danos el gozo de tu presencia. Que podamos, Señor, contemplar tu gloria y tu poder, tu magnificencia, para que nuestra boca se llene de tu alabanza. Oh Señor Santo, bueno y bendito, Jesús, Harimashitra Yaraitra, sálvanos, Señor, de la tristeza y de la angustia, de la desesperación y del miedo, de la enfermedad que conduce a la muerte. Sálvanos, Señor Jesús, de toda forma de mal, del peligro en el que se encuentra nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Sálvanos, Jesús. Haz que veamos, Señor, el don de tu salvación. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta noche gloriosa abras nuestra inteligencia para que podamos comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta hora tú nos quieras decir, y como con un carbón encendido, afianza tus palabras en nuestro corazón, que sean como un fuego que se prendan dentro de nosotros y nos sintamos, Señor, iluminados por tu presencia, por tu gracia, por tu acción. Espíritu Santo, tú que nos introduces en la verdad completa, te pedimos que nos ayudes a penetrar el misterio de lo que en esta noche se nos va a enseñar. Que por intercesión de la Virgen Inmaculada se nos conceda la gracia de enderezar los caminos que el diablo haya torcido, que por las purísimas entrañas de la Virgen sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión a los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Ireneo, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Cipriano, ruega por nosotros. San Agustín de Hipona, ruega por nosotros. San Buenaventura, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. San Francisco de Borja, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. Santa María la Egipcia, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo
contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día 28 de junio, último lunes del mes, a este curso Cómo oír la voz de Dios. Nos encontramos en el tema número 8 que vamos a desarrollar el día de hoy. Nuestro curso aproximadamente lo estaremos acabando la primera semana del mes de agosto, porque en la segunda semana del mes de julio voy a estar haciendo un taller de sanación interior, y por eso vamos a hacer una pausa en la programación que tenemos con nuestro curso para continuar después de ese taller de sanación con él. Entonces, en esta oportunidad hemos estado nosotros definiendo en la primera etapa del curso lo que es la oración. Hemos hablado sobre la importancia de orar. Hemos hablado de pronto desde el Antiguo y del Nuevo Testamento lo que es la oración. Hemos presentado algunas figuras, algunos personajes, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo sobre este tema. La semana pasada hemos hablado sobre el combate de la oración. Y hoy día ya vamos a comenzar de aquí hacia adelante a hablar de distintos tipos de oración, de cómo se hacen y la importancia de estas oraciones en la vida espiritual. Hoy día el tema en esta hora es el tema número 8 de nuestro curso Cómo oír la voz de Dios, y el tema se llama la oración como petición, acción de gracias, alabanza y adoración. La oración como petición, acción de gracias, alabanza y adoración. Y para esta noche vamos a utilizar el Evangelio según San Lucas, capítulo 38, capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice la Sagrada Escritura: Yendo ellos de camino, entró en un pueblo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesucristo, para que pueda predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, como hemos estado enseñando, la oración es un llamado al cual no todos los hombres responden. La oración es un llamado a estar con Dios, a gustar de su presencia. Es un llamado al encuentro personal, amoroso y tierno con aquel que desde la eternidad nos ama. Es un llamado, atención a lo siguiente, que precede
a todos los llamados. Es decir, antes que predicar, antes que coordinar, antes que organizar, antes que servir, primero somos llamados a la oración. En Marcos capítulo 3, en el versículo 14, se nos redacta, se nos cuenta cómo Jesucristo llama a los primeros apóstoles a estar con Él. Y es en ese contexto que el Señor hace un doble llamado. Antes de enviarlos a predicar y expulsar demonios, dice la Escritura, Marcos 3:14, los llama para estar en su presencia. Dice el texto, los llama para que estén con Él. Entonces esto es muy importante. La oración, repito, es un llamado que precede a todos los llamados. Antes que predicar, antes que coordinar, antes que organizar, antes que servir, primero somos llamados a la oración. El texto que hemos leído nos presenta una situación en la cual nosotros podemos identificarnos. Nosotros probablemente nos identificamos más con el personaje de Marta, llenos de tantas ocupaciones, llenos de tantas preocupaciones. Nos afanamos por muchas cosas cuando solo una en verdad es la importante. Y eso es estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. La enseñanza que de aquí se desprende no es que no atendamos los menesteres de nuestro hogar. Acá no se nos está diciendo que tenemos que ser irresponsables. La enseñanza que de aquí se desprende no es que nos desentendamos de lo que está pasando en el hogar, de lo que está pasando en la familia, no es que nos desentendamos de lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria. Aquí lo que se nos está enseñando es que a veces con el pretexto de esos quehaceres nos olvidamos de Jesús. Esta es la enseñanza principal de este texto. Que a veces con el pretexto de todo lo que tenemos que hacer en el día, ponemos como excusa el no estar a los pies de Jesús, el no estar escuchando su palabra, el no estar en la oración. Es más importante atender la relación personal con Jesús, porque podemos, por todos esos quehaceres, terminar olvidándonos y apartándonos de Él. Si no mantenemos una comunión, un diálogo a través de la oración diario con Jesús, nuestra relación con Él se va a enfriar. Y es así que el Señor le dice a Marta: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. Es decir, dentro de todas las actividades de nuestra vida que para nosotros son importantes, el Señor nos dice que más importante que todo aquello que hacemos, más importante que todo aquello es estar con Él. Pues es de ese encuentro personal que obtendremos la fuerza y la sabiduría para enfrentar el día a día. Detrás de esa falta de tiempo para orar, veíamos la semana pasada que se encuentran no solamente excusas, sino principalmente la acción diabólica del diablo, el engaño del demonio que no quiere que oremos, y es ahí que nos creemos esta falacia de no tener tiempo para orar. Porque conscientemente sabemos que más que no tener tiempo es no tener ganas. Como dirá San Alfonso María de Ligorio, la oración es un gran medio para alcanzar la salvación. El diablo lo sabe.
Por eso no hay actividad espiritual que cueste más que ser perseverante en la oración. Pues bien, hoy día vamos a hablar de 4 tipos de oraciones: la petición, la acción de gracias, la alabanza y la adoración respectivamente, para que veamos que a veces es necesario no solamente orar de una manera, sino que nuestra relación con Dios y nuestro diálogo con Él tiene que ser bastante variado. Lo que vamos a hacer en las siguientes clases es enseñar distintas formas de oración. Acá vamos a enseñar por ahora 4. La oración de petición. La oración de petición tiene que ver con la providencia divina. Hay algunas escuelas filosóficas que han considerado que la oración de petición es indigna de Dios. Es decir, uno no debería andar pidiéndole a Dios, porque si sabemos que es omnisciente, que todo lo sabe, como nos va a decir Jesucristo también en Mateo, capítulo 6, versículo del 8 al 9, ¿no? En la introducción al Padre Nuestro, ¿no? Que el Padre sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Entonces, hay algunos que piensan que uno no debería andar pidiéndole cosas a Dios, porque Él sabe lo que necesitamos. Entre ellos está Immanuel Kant, filósofo, que llega a decir lo siguiente, ¿no? Entre otros, van a hablar sobre la religión de la petición. Muchos viven esta religión. Es decir, algunos ven que el problema radica en que se ve a Dios solo como un mero medio para poder alcanzar o lograr algo. Es decir, a veces podemos relacionarnos con el Señor solamente a este nivel, a nivel de mi necesidad. Lo que yo necesito, Dios, que tú hagas por mí, y después uno puede dejar a Dios en el olvido. Hay algo de verdad en esta protesta, en este primer punto que estamos señalando. Hay algo de verdad en lo que dicen, ¿no? Sobre la religión de la petición, ¿no? De que a veces solamente buscamos a Dios para pedirle algo. Hay algo de verdad. Muchas veces lo que nos mueve a Dios es la necesidad. Un problema por resolver, una enfermedad o algún tipo de mal que uno padezca, ¿no? A veces esto es lo que nos mueve de manera inmediata a Dios. En mi experiencia como misionero, tengo 25 años en el camino y ya 15 años como misionero a tiempo completo, y he conocido personas que han participado de retiros de sanación, de retiros de liberación, de retiros de sanación para parejas, movidos por la necesidad. Estas personas van a estos retiros, van a estos encuentros buscando el favor de Dios, buscando que algo suceda en sus vidas. Y cuando sus problemas pasan, cuando sus problemas se superan, cuando las cosas más o menos comienzan a calmarse y a normalizarse, muchas veces estas personas se olvidan de Dios y terminan alejándose de Él. También he encontrado en la iglesia, he conocido a personas que después de estar perseverando cierto tiempo en un grupo de oración, cierto tiempo en una comunidad, después de estar perseverando, yendo a misa, rezando el rosario, tratando de ordenar su vida, hay algunos que se preguntan por qué Dios no les ha dado aún aquello que le han pedido. Es decir, es como que si yo me porto bien, ¿por qué Dios no me ha dado el bien que le he pedido, ¿no? Entonces, este es otro problema también que encontramos. Otro tercer problema que encontramos es que hay algunas personas, cuando Dios no les da aquello que le han solicitado, hay algunas personas que se resienten con Dios. A mí me ha tocado orar por gente que le ha dicho a Dios, ya no voy a creer en ti, ya no voy a ir a misa, como que le hacen la ley del hielo a Dios, y se apartan en su corazón, ¿no? Estos 3 casos que he presentado nos muestran el peligro que entraña ver a Dios como un simple medio para lograr o alcanzar algo, ¿no? Yo siempre suelo utilizar esta imagen, ¿no? Dios no es un genio
El genio, tú le pides deseos y te los otorga. Dios es Dios. Con Él nos podemos relacionar y efectivamente Él quiere que nos relacionemos con Él. Este tipo de comportamiento de solamente ver a Dios como un medio para lograr algún fin, este tipo de comportamientos se suelen dar en personas que tienen poca experiencia en la fe y que su conocimiento de Dios es muy básico, muy pobre. Por eso, como hemos estado enseñando, es importante conocer las Escrituras. El año pasado hemos dado un curso conociendo a Jesús a través de los Evangelios que vamos a continuar en el mes de septiembre. Ahí hemos hablado que, como va a decir San Jerónimo, el que no conoce las Escrituras no conoce a Jesús. Entonces, es importante conocer a Dios, al Dios que se nos ha revelado a través de su palabra, para poder superar esos pensamientos muy básicos y de pronto muy paganos, muy errados sobre quién es Dios, ¿no? Pues bien, ¿qué podemos decir al respecto frente a este planteamiento, ¿no? ¿Quiere Dios que hagamos este tipo de oración? ¿Usted qué piensa? ¿Quiere Dios que le pidamos cosas? ¿Quiere Dios que nos acerquemos a Él y le solicitemos aquello que por nuestro medio no alcanzamos? ¿Qué encontramos en los Evangelios para responder esta pregunta? Según las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, el ser humano puede pedir, debe pedir y es alentado expresamente por Jesucristo a pedir. Escucha bien esto, ¿ah? El ser humano no solamente puede, sino que debe pedir, y es nuestro mismo Señor Jesucristo quien nos alienta expresamente a pedir con confianza. En Mateo capítulo 7, en el versículo 7 dice la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo le pide pan, le dé una piedra? ¿O si le pide un pez, le dé una culebra? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Dios quiere que lo bueno nos pase, que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, un argumento a fortiori, con cuánta más razón el Señor nos dará cosas buenas a todos los que se lo pidamos. En este texto Jesús nos anima a pedir, pero también nos enseña la actitud correcta que tenemos que tener después de haber pedido. Hay que salir a buscar, dice el Señor. No debemos quedarnos en el solo pedir, dice. Busquen y hallarán, que a la puerta que llame se les abrirá. Y es en ese sentido que el Señor nos dice con esto que tenemos que poner los medios necesarios para lograr aquello que a Dios estamos pidiendo. Cuando Dios, yo suelo utilizar una frase, cuando Dios te ve a ti haciendo lo que debes, escucha bien, cuando Dios te ve a ti haciendo lo que debes, lo que te corresponde, Él hará por ti aquello que tú no puedes. Le pides a Dios conversión por tu familia. Le pides a Dios restauración de tu matrimonio. Y la pregunta es, ¿cuál es tu testimonio? Entonces, fíjate, yo le pido a Dios, pero mis acciones tienen que ser consecuentes a lo que le estoy pidiendo. Tú le pides conversión de tu familia,
pero no les hablas de Dios, no los invitas a eventos, los juzgas, les das un mal testimonio. Entonces, ¿cómo Dios va a actuar? Va a actuar delante de tu mal testimonio. Pongamos otro ejemplo, ¿no? ¿Le has pedido perdón a tu marido? ¿Le has pedido perdón a tus hijos, tú que quieres que se conviertan? ¿Has reconocido tus errores delante de ellos como Zaqueo, que arrepentido dijo delante de su familia que iba a devolver lo que ha robado? Y es en ese momento que Jesucristo dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hay gente que pide por salud física, pero no va al médico. Hay gente que le pide al Señor salud psicológica, pero no va al médico. Entonces hay mucha gente que me escribe, hermano, me duele mucho a la cabeza, ore por mí. Que le ha dicho el médico, ay, no sé, hermano, no he ido. Pues vaya al médico. Ay, hermano, me siento angustiado, ore por mí. ¿Qué le ha dicho el psicólogo? Pues no he ido. Entonces, muchos de nosotros hemos dejado, de pronto, nos hemos quedado solo en el pedir, solo en el solicitarle algo a Dios. Pero dice nuestro Señor, después de pedir debes buscar. Y es en esa búsqueda que las puertas se abrirán, es decir, que el Señor va a permitir que te encuentres y que encuentres aquello que le habías pedido. Hay personas que tienen la vida mal, desordenada, hecha un caos. Y ahí en estas personas yo les pregunto muchas veces, ¿has dejado el pecado? ¿Te has convertido? Pues tú quieres pedirle a Dios que tu vida cambie, pero no empiezas tú por cambiar. Entonces, esto es muy interesante. El Evangelio, en la liturgia del día de ayer, nos hablaba de dos milagros. Me quedo con el de la hemorroísa. Y se nos dice en el Evangelio que esta mujer gastó todo su dinero buscando salud. Buscando salud, es decir, le vino la enfermedad y luchó. No se quedó cruzada de brazos, no se quedó reclamándole a Dios, no se puso a pensar, el Señor no me sana. Buscó las formas, buscó los medios hasta que escuchó de Jesús y le salió al encuentro. El Señor fue a buscarlo. Entonces, ella encontró en Jesús su medicina y a su médico. Pero fíjate, buscó. Cuando Pedro no pescó absolutamente nada con Andrés, Santiago y Juan en el mar de Tiberíades, el Señor les dijo, vuelvan a echar las redes. Y solamente en la colaboración de ellos es que se dio ese milagro y una pesca milagrosa que hasta las redes se rompían, ¿no? Y en la multiplicación de panes, el Señor de pronto, antes de hacer el milagro, vio y con qué se va, desde dónde se va a hacer este milagro, desde lo que ofreció ese niño con sus panes y sus peces. Entonces, ¿qué significa esto, no? Cuando Dios te ve a ti haciendo lo que debes, Él va a hacer por ti aquello que tú no puedes. El Señor exige la colaboración del hombre. El ser humano puede pedir, debe pedir y es alentado expresamente por Jesucristo a este fin. En el Evangelio, según San Juan, el Señor va a repetir 7 veces, repito, 7 veces que pidamos con confianza. Juan capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Va una. Juan 14, versículo 14. Si me pedéis algo en mi nombre, yo lo haré. Van 2. Vamos a Juan 15, versículo 7. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis. Van 3. Vamos al cuarto. Juan 15, 16. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros
y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre os lo conceda. Van 4. Vamos ahora a Juan 16, versículo 23. Aquí se encuentran los tres últimos, en el capítulo 16. Juan 16, 23 dice: aquel día no me preguntaréis nada, en verdad os digo, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Acá van 5. El siguiente versículo es el 24. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado. Acá van 6. Y la última, Juan 16, 26. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros 7 veces. Es decir, Jesucristo nos anima a pedir al Padre con confianza frente a nuestra necesidad. La oración de petición es una oración que nos ayuda a ser conscientes de nuestra necesidad y ser conscientes de la omnipotencia de Dios. El punto es, ¿por qué a veces no recibimos cuando pedimos? La respuesta la encontramos en 2 textos específicamente. Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago 4:3, la primera respuesta de por qué a veces no recibimos cuando pedimos, está aquí. Pedís y no recibís porque pedís mal. Mirá lo que dice la Escritura. A veces pedimos mal, por eso no recibimos. Otro texto más, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Dice la Sagrada Escritura: y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Entonces mira que esto es interesante. ¿Qué nos está revelando la Escritura a través de 2 autores sagrados en el Nuevo Testamento? Nos está revelando que a veces pedimos mal, que a veces no sabemos pedir como conviene. Muchas veces mi hijo me pide cosas que, si bien están en mi alcance darles, de pronto en ese momento no le conviene. A veces mi hijo quiere jugar cuando debe prestar atención a sus tareas. A veces mi hijo me pide algo que en ese momento no se lo voy a dar porque estoy tratando de disciplinarlo, tratando de corregirlo. Es decir, a veces mi hijo de pronto quiere jugar y yo lo primero que le pido: tienes que ordenar tu cuarto. Papá, quiero ir a ver televisión. No, tienes que ordenar tu cuarto primero. Entonces no le doy lo que él me pide, ¿no? Él puede hacer el berrinche, él puede hacer la pataleta, pero yo me voy a mantener firme en mi decisión como padre porque lo estoy educando. Entonces, a veces nosotros como padres nos podemos dar cuenta que nuestros hijos nos pueden pedir cosas que en ese momento no le convienen. Nos pueden pedir cosas que no son para ellos, que no corresponden a su edad, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Lo que estamos enseñando, que a veces pedimos mal y que a veces no sabemos ni siquiera pedir lo que realmente nos conviene. En el contenido de lo que debemos pedir, lo hemos enseñado, está en la oración del Padre Nuestro. Entonces, en la oración del Padre Nuestro, ahí Jesucristo introduce esta oración señalando y diciendo lo siguiente, ¿no? En Mateo capítulo 6, ¿no? En el versículo 9 en el versículo 8 dice: no seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes de pedírselo. Mira lo que dice la Escritura. ¿Qué sabe el Padre de nosotros? Lo sabe todo. Sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Sin embargo, nos anima a Jesús a pedir conforme, escucha bien,
su voluntad. Y por eso es importante que estudies la oración del Padre Nuestro, porque ahí se contiene todo lo que debemos pedir a Dios. Ahí se nos habla de pedir de pronto por nuestra santificación, para que Dios gobierne nuestra vida. Pero lo central es para que se haga su voluntad. Se haga su voluntad. Y ante nuestra necesidad, siempre debemos pedir que se haga la voluntad de Dios. Porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que quiere Dios. Y su voluntad será siempre perfecta. Que aunque no me dé lo que le pido, en su sapientísima sabiduría el Señor sabrá por qué. Entonces, ante nuestra necesidad siempre es importante pedir que se haga su voluntad. Jesucristo, cuando está orando en Getsemaní, le pide al Padre que pase de él esa copa, y a continuación, ¿qué es lo que dice? Se haga tu voluntad, mas se haga tu voluntad, no la mía. Yo quiero lo que quieras tú, le dice Jesús. Entonces esto implica que en medio de nuestra necesidad debemos tratar de comprender cuál es la voluntad de Dios. Como por ejemplo, un día un buen hombre me decía: hermano, yo tengo 4 años que no encuentro trabajo. Yo soy profesional, tengo tales títulos, estoy viviendo en la casa de mi suegro, soy mantenido por él, tengo esta situación que en verdad me llena de vergüenza, hermano, estarle pidiendo ayuda a mi suegro, no poder sacar adelante a mi familia, no encuentro trabajo. Un hombre profesional que había ganado muchísimo, de pronto necesitaba pues este apoyo de su suegro. Entonces yo le dije: hermano, a veces Dios no responde nuestra oración porque al no responder le está corrigiendo nuestro orgullo, ¿no? Esa autosuficiencia. Yo puedo esto, yo puedo lo otro, yo puedo aquí. Pero como dice Juan 15:5, sin mí no pueden hacer nada. En el caso específico de este hombre, era porque el Señor estaba corrigiendo su orgullo. Estaba corrigiendo su orgullo. Entonces la voluntad de Dios, independientemente de que este hombre consiguiera trabajo, el Señor le daba todo lo necesario a través del suegro. Pero ¿qué generaba en él? Vergüenza. ¿Por qué? Porque el Señor estaba doblegando ese orgullo que este hombre tiene, ¿no? Entonces hay otro caso, por ejemplo, que otro hombre igual, con varios hijos, no conseguía trabajo, y cuando me pregunta, comenzamos a orar, comenzamos a conversar, y dentro de la conversación el Señor nos ilumina que es que este hombre había renegado siempre su trabajo, había sido mal agradecido. Mira, misma situación, diferente manifestación de la voluntad de Dios. En uno el Señor está corrigiendo el orgullo, y en este el Señor está mostrándole a este hombre que a veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por eso es que uno es mal agradecido. Entonces este hombre renegó de su jefe, renegaba de su salario, renegaba de sus compañeros, renegaba y nunca dio gracias a Dios por su trabajo. Entonces el Señor estaba dándole una enseñanza valiosa. Entonces, ¿esto qué significa? Que siempre en todo lo que nos pasa debemos tratar de comprender la voluntad de Dios. Cuando Dios no nos responde es porque nos falta adentrarnos en el misterio de su voluntad, ¿no? Entonces, para que sepas qué pedir y cómo pedir, analiza. Primero, esto que te está pasando, ¿por qué te está pasando? Te está pasando porque eres inocente, porque eres culpable. Esto que te está pasando, ¿qué te está queriendo el Señor enseñar? ¿Qué está queriendo el Señor corregir en ti? Rectificar en ti. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en medio de todo lo que te está sucediendo? Entonces, escucha bien esto, Dios no está obligado, atención, Dios no está obligado a responder a todo y del modo como nosotros lo esperamos. Yo he escuchado a mucha gente en grupos decir, ¿no?, a muchos predicadores enseñar erróneamente esto, ¿no?, que tú no recibes porque no tienes fe. No tienes fe, que si tú tuvieras fe, tú tienes que pedirle con fe a Dios y Dios te va a dar, ¿no?
Entonces yo he escuchado a muchos que hacen este tipo de enseñanza. He escuchado a predicadores que incluso dicen, no, tú tienes que reclamarle a Dios la promesa, porque es ahí que se muestra la fe. Entonces, yo leo las Escrituras y no encuentro una sola referencia bíblica sobre que debemos reclamarle a Dios algo. No encuentro una sola. No encuentro a Jesucristo reclamándole algo al Padre, sino orando con humildad. Encuentro al leproso que le dice, si quieres puedes sanarme. Y tenemos un caso muy interesante que le sucedió a San Pablo, que se conoce como oración no escuchada. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7, el apóstol le pide al Señor que le quite el aguijón 3 veces y no se lo quita. Y de pronto penetra en la voluntad de Dios y entiende el porqué de ese aguijón en su carne. Y entonces San Pablo entendió, cuando débil me siento, es cuando fuerte soy, porque se manifiesta la fuerza de Dios. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Dios no está obligado a responder a todo lo que le pidamos en el modo ni en el tiempo. Entonces, es muy importante esto, porque si no te puedes terminar desilusionando como los discípulos de Maús que esperaban algo de Jesucristo y Jesucristo no satisfizo sus expectativas, ¿no? Por eso Jesús nos recuerda que el objetivo no es ese algo que necesitamos, ¿no? El objetivo en la vida no es que Dios sea el medio para que nos dé ese algo que necesitamos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 6, en el versículo 33, el orden que le debemos dar las cosas. Es decir, tus necesidades, tus prioridades no son las prioridades de Dios. Las prioridades que Dios nos plantea son las siguientes. Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios, practica su justicia y todo vendrá por añadidura. Lo que tú le pides, que para ti es tan urgente, que para ti es tan necesario, es una añadidura. Para Dios lo más importante, acuérdate la enseñanza de Marta, es que busques el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Buscar a quien lo instaura, buscar a quien lo proclama, buscar a quien lo enseña, que es Jesucristo. Él es el reino de Dios. Entonces este es lo primero que debemos hacer, buscar a Jesús, querer conocer más de Jesús, querer saber más de Jesús, leer la Biblia, orar, dedicarnos a tener vida espiritual. Lo segundo dice, en orden de importancia, después de esto que es importantísimo, lo segundo es practicar la justicia divina. Es decir, poner en práctica el evangelio de la salvación, ser cristiano, practicar la fe, ¿no? Dice Santiago también que nos engañamos y solamente somos oidores de la palabra. Hay que ponerlas en práctica porque la palabra es vida. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y solamente cuando se hacen vida en el hombre a través de la práctica, comunican eficazmente la vida sobrenatural. Entonces dice Dios que cuando Dios nos ve a nosotros buscando el reino, practicando la justicia, ahí recién podemos hablar de nuestras necesidades, de nuestras añadiduras. Entonces, este es el primer tipo de oración, la oración de petición. Hay diversos tipos de oración, acá ya no voy a adentrarme mucho porque si no me va a tomar mucho tiempo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 2623 hacia adelante, ahí se habla un poco de esto, que también ya te he dejado leer, ¿no? Ahí se habla, por ejemplo, el pedir el perdón, ¿no? El interceder por otras personas. Voy al segundo tipo de oración de la que quiero enseñar en esta noche, la acción de gracias. La oración de petición, repito, tiene que ver con la providencia divina. La acción de gracias tiene que ver con la gloria de Dios. Escucha, porque esta oración es muy importante. De la petición pasamos entonces a la acción de gracias. La oración de acción de gracias es una oración que brota como una respuesta a una oración escuchada o algún bien recibido. Es decir,
yo que le he pedido algo a Dios, al ver que Dios ha respondido a mi oración, al ver recibido algún tipo de bien, entonces me brota del corazón darle gracias. Cuando Dios contesta nuestra petición, atención a esto que es muy importante, apúntalo, ¿ah? Cuando Dios contesta nuestra petición, ese acto es mucho más que un simple Dios hizo por mí aquello que le pedí. Repito, cuando Dios contesta una petición nuestra, ese acto es mucho más que un simple Dios hizo por mí aquello que le pedí. Cuando Dios responde una oración nuestra, escucha bien y apúntalo, está estableciendo un vínculo religioso con el hombre. Repito, cuando Dios responde una oración, está estableciendo, es decir, no solamente Dios quiere darle ese bien que el hombre le pide, sino que el sentido religioso, teológico, el sentido de la fe, del por qué Dios al hombre le ha contestado, es porque quiere establecer con ese hombre un vínculo religioso. Le dice Dios al hombre con ese gesto de haber contestado su oración, que Él está ahí, que Él le escucha y responde a su oración. En Éxodo capítulo 13, en el versículo 2, el Señor le dice a Moisés, he visto el sufrimiento de mi pueblo, he escuchado su clamor y he venido a liberarlo. Y esta experiencia de sentirnos escuchados por Dios a través de su respuesta es lo que expresa el Salmo 94 en el versículo 9. ¿Acaso el que hizo el oído no va a oír? ¿El que hizo nuestros ojos no va a ver? Entonces este gesto, esta respuesta de Dios a nuestras peticiones, establece con nosotros una relación como memorial. Establece con nosotros una relación como memorial. ¿Qué significa? Esa respuesta de Dios para nosotros es un recordatorio. Es un recordatorio de Dios para con el hombre, para que el hombre no se olvide que Dios le respondió. Esto es importantísimo, ¿eh? Por eso el orden de las oraciones, la petición y la acción de gracias. La petición y la acción de gracias. A veces Dios responde nuestra oración y nosotros nos olvidamos de Dios. Por eso, ante la respuesta de Dios, ¿qué es lo que corresponde? La acción de gracias. Entonces, este gesto de Dios respondiéndole al hombre, este tipo de oración en particular, esta oración de acción de gracias, tiene un objetivo en la fe. Apunta que eso es muy importante, ¿eh? Este modo de orar es importante por lo siguiente, porque nos ayuda a fortalecer la fe, recordando las hazañas salvíficas de Dios, y nos ayuda a profundizar en una relación de confianza con Dios. Entonces, escucha bien esto. Qué antipática la persona que es malagradecida. La persona agradecida es una persona que sabe reconocer los favores que ha recibido. Entonces, el que agradece los favores de Dios vive recordando constantemente la acción salvífica de Dios y su poder. Y esto nutre su fe. Nutre su fe. Por eso normalmente los que tienen la fe debilitada son malagradecidos, pues. Son malagradecidos. Y sabe, de pronto, la persona agradecida sabe que ese Dios que obró por él en el... La persona malagradecida sabe que ese mismo Dios que obró por él en el pasado es el mismo Dios que obrará hoy y es el mismo Dios que obrará siempre.
Entonces, esto yo quisiera que lo entiendas, que es muy importante. Saber dar gracias a Dios por todos los dones que nos da a diario transforma positivamente nuestro modo de pensar. Nuestro modo de pensar. Cuando uno da gracias, fíjate en esto, hay este dinamismo. Yo recuerdo por un acto de la memoria el favor que Dios me ha concedido. Yo recuerdo por un acto de la memoria el bien que Dios me ha concedido, ya sea hoy o ya sea en el pasado. Y como le doy constantemente gracias, entonces de mi mente no se borra esa acción salvífica específica de Dios, ni se borra el recuerdo de su poder. Y esto aviva la fe y la alimenta, la nutre, para que cuando tengamos un futuro problema, recordemos con confianza que ese Dios que obró por nosotros en el pasado, lo hará hoy y lo hará siempre. Hay un texto que a mí me llama mucho la atención, que enseña muy gráficamente este punto que te acabo de señalar, que está en el capítulo 15 del segundo libro de los Macabeos. Segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 15 y específicamente en el versículo 8. Ahí se nos cuenta la historia de unos judíos que de pronto están siendo invadidos, ¿no? El pueblo judío está siendo invadido. De pronto hay un general que es terrible, ¿no? Nicanor. Entonces Nicanor, para que los judíos no salgan al combate, arma un monumento con los despojos de los cuerpos que había aniquilado de los judíos. Entonces esto le metió miedo en el corazón a estos soldados, ¿no? Entonces este hombre, Judas Macabeo, se acerca a este ejército que está temeroso del adversario. ¿Y cómo los anima a combatir? Dice la Escritura. Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 8. Escucha bien, ¿eh? Y exhortaba a los que lo acompañaban a no temer el ataque de los paganos, teniendo presentes, escucha bien, teniendo presentes en la mente los auxilios que antes le habían venido del cielo. Esto es lo que hace la oración de acción de gracias. Mantiene vivo el recuerdo de la acción portentosa de Dios. ¿Y esto qué significa? Que actualiza mi fe, pues. La actualiza. Por eso muy importante es este tipo de oración. Al punto que por eso Jesucristo se sorprende de una actitud. Hay una actitud que le llama mucho la atención a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Lucas capítulo 17, en el versículo 17 dice la Sagrada Escritura. Dice, tomó la palabra Jesús y dijo, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, que tu fe te ha salvado. Fíjate tú, esto llama mucho la atención. El Señor curó a los 10 leprosos. Curó a los 10 leprosos que pidieron a Jesús por su salud. Es decir, el Señor escuchó su oración, escuchó su súplica y el Señor respondió. Dice, de camino a Jerusalén, pasó por los confines de entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de vosotros. Es decir, Jesús escuchó su clamor, Jesús escuchó su plegaria, Jesús acogió su petición y les devolvió la salud. Es decir, entonces acá tenemos la primera oración, la de petición. Y aquí encontramos la segunda oración, la oración de acción de gracias. Cuando el Señor realizó este milagro para estos 10 leprosos, lo realizó con una intención, no solamente para devolverle el bien que habían perdido, que es la salud,
sino para establecer con ellos un vínculo personal, un vínculo religioso, para que esa acción sea una acción fundante por la cual ellos se abran a la gloria de Dios. Entonces, ¿qué encontramos? Que de los 10, solo uno regresó a dar gracias, a dar gloria a Dios. Y esto, fíjate que le llama la atención a Jesucristo. ¿Cuál de los leprosos somos nosotros? ¿Cuál de los leprosos? ¿El que viene y se postra a los pies de Jesús a darle gloria, a darle gracias por el bien recibido? ¿O somos quizás como los otros, que después de haber recibido lo que le hemos pedido, volvemos a nuestro olvido de Dios? Y aquí lo que llama la atención en este texto es que son muchos más los malagradecidos que los que somos agradecidos. Entonces, repito, la petición tiene que ver con la providencia de Dios, la acción de gracias tiene que ver con la manifestación de la gloria de Dios, término hebreo el cual se dice kabot. La alabanza. Así como la acción de gracias, la alabanza también tiene que ver con la gloria de Dios, ¿no? La alabanza guarda una muy íntima relación con la oración de acción de gracias. En un plano más profundo de la gratitud está la alabanza. Es decir, así como la gratitud brota de un corazón que se siente bendecido por la generosidad de Dios, la alabanza es algo mucho más profundo, ¿no? La alabanza es una respuesta del hombre a Dios que le ha manifestado su gloria. Por eso es que encontramos en este texto de Lucas 17:17 en que Jesucristo dice, específicamente en el versículo 18, no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Es decir, la alabanza, repito, es la respuesta del hombre a la manifestación de la gloria de Dios. La gloria de Dios, el término hebreo que se utiliza es kabot. La gratitud y el asombro están asociados con la contemplación, es decir, tanto la acción de gracias como la alabanza nos ayudan a desarrollar lo que es la contemplación, que enseñaremos la próxima semana, Dios mediante. Entonces, la gloria de Dios se manifiesta fundamentalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Repito, la gloria de Dios se manifiesta fundamentalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, en el versículo 14, dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y dice, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Es decir, el mirar a Jesús tiene que provocar en nosotros que brote la alabanza. El mirar a Jesús, repito, tiene que provocar en nosotros que brote la alabanza. Y las acciones que Jesús realiza en favor del hombre son dignas de alabanza. En Juan capítulo 2, versículo 11, Juan capítulo 2, versículo 11 dice, tal comienzo de los signos, el milagro de Caná de Galilea, tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Es decir, cuando el Señor responde tu oración, no solamente te está dando algo que le has pedido, eso religiosamente, teológicamente, leído desde la fe, tiene un sentido y un significado más profundo. Dios al responderte te está manifestando su gloria, y cuando manifiesta su gloria está queriendo desarrollar un vínculo religioso contigo,
un vínculo que lleve a una relación personal, que obviamente muchos, de pronto, como hemos entendido en el segundo tipo de oración, son más los malagradecidos que los que son agradecidos con el Señor. Esta alabanza a Dios se expresa, escucha bien, necesariamente con palabras. Este tipo de oración en particular se expresa necesariamente con palabras, y estas palabras son en sí un testimonio ante otros de la grandeza y de la gloria de Dios. Quien alaba a Dios está dando testimonio a otros de su grandeza y de su gloria. Yo cuando yo empecé en un movimiento carismático de la Renovación Carismática Católica, y cuando oraba en mi comunidad, en mi interior, yo criticaba mucho a los hermanos que oraban en voz alta, porque yo decía, pero ¿por qué tienen que orar así? Uno no puede orar en silencio, uno no puede hacer oración mental. Los hermanos, gloria a Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor. Y yo decía, pero ¿por qué orar así? ¿Por qué esa necesidad, no? Y en mi interior los criticaba, los juzgaba, como que querían ser vistos, etcétera, ¿no? Y hubo un día que estaban tocando la guitarra, estaban cantando, yo estaba sentado, hermano, y en ese momento yo sentí como un fuego que me cayó en la cabeza. Un fuego que me inundó todo mi ser, que hizo como que algo me agarró y me puso en pie y me levantó las manos hacia el cielo, y yo abrí mi boca y con la voz que tengo comencé a decir, alabado sea Jesucristo, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos los de mi comunidad voltearon, me miraron y se asombraron. Se asombraron. Y doy gracias a Dios por ese don que se me dio en ese momento. Y bendito sea Jesús por el tiempo que lo tengo. De gustar alabar a Dios. Porque a través de la alabanza yo he experimentado liberación. Han habido momentos que he orado de esta manera, glorificando a Jesucristo, exaltando su gloria, alabando su magnificencia, bendiciendo su santidad. Y ha habido una efusión profunda del Espíritu Santo, porque dice la Escritura que nadie puede decir bendito sea Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te mueve a orar así. El Espíritu Santo está moviendo tu corazón, y es en esa experiencia que uno se sana y se libera. Es lo que yo he experimentado. Te doy mi testimonio. Entonces, Dios es alabado a causa de los hechos salvíficos, a causa de esas obras portentosas que Él hace en nuestro favor, como bien lo expresa la hermosa alabanza del Magnificat. Lucas capítulo 1, versículo 46. María ha conservado en su corazón la experiencia de la Anunciación, una experiencia mística. Ha ido a visitar a Isabel y ambas se han llenado del Espíritu Santo. Y en una efusión del Espíritu Santo, acuérdate mi testimonio, dijo María, esto es una expresión de la fe de la Madre. Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes. El poderoso, santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. En esta alabanza, la Virgen exalta los siguientes atributos de Dios. Su grandeza. Ante su grandeza ella se reconoce pequeña. Exalta su poder, porque para Dios nada es imposible. Exalta la santidad de Dios
y va a exaltar también la misericordia de Dios. Entonces, cuando uno alaba a Dios, uno lo alaba por estas gestas salvíficas, por su acción salvadora a favor del hombre, ¿no? Esto tiene que ver con la alabanza. Entonces, repito, la petición tiene que ver con la providencia divina. La acción de gracias tiene que ver con el cabot, la gloria de Dios, al igual que la alabanza. Ahora viene, cuando uno pide, cuando uno recibe, debe dar gracias, uno debe alabar. Y esta experiencia interior orante nos va a llevar a un punto muy elevado y muy importante de la vida espiritual, que es la adoración. Y la adoración tiene que ver con la santidad de Dios. En hebreo la santidad es kadosh. Hay una canción que yo le cantaba de pequeño a mi hijito cuando nació y también a mi hijita, que se llama Shalom Aleichem. Y en esta oración se habla de la santidad de Dios. Hakadosh, ¿no? Se habla de la santidad de Dios. Y mis hijos la cantan, cada vez que están un poco inquietos les canto esta canción y se tranquilizan, ¿no? Así como la providencia divina le corresponde la petición, a la acción de gracias y a la alabanza le corresponde la gloria de Dios, a la adoración le corresponde la santidad de Dios. La adoración tiene que ver con el reconocimiento. Principalmente tiene que ver con el reconocimiento que solo Dios es santo. Aquí hay un acontecimiento en las Sagradas Escrituras muy interesante en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 5, sobre la vocación del profeta, escucha lo siguiente. Dice: el año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus haldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 7 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, con otro par aleteaban. Uno a otro gritaban: Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo. Yo me dije: ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros. Pues bien, aquí este texto ayuda muchísimo a entender lo que es la adoración. Entonces decíamos que la adoración tiene que ver con reconocer que solamente Dios es santo. Y como se enseña acá en Isaías y se va a enseñar en Apocalipsis, no solo es santo, es el 3 veces santo, que significa que es santísimo. Y ante la presencia santa de Dios, el hombre cobra conciencia de su propia miseria. Isaías contempla esta visión de la adoración de Dios, y ese gesto de la adoración de Dios le da a él conciencia de su propia miseria. Experimenta Isaías la enorme distancia que hay entre Dios y él. Isaías se ve pequeño, se ve pecador ante la grandeza y la santidad de Dios. Esa santidad de Dios, sin embargo, no es algo estático. La santidad de Dios nos santifica, nos transforma al ser humano. La santidad de Dios, escucha bien, nos atrae a Él. Nos atrae a los hombres para sanarnos, para renovarnos, para transformarnos. Esa santidad de Dios es solamente sensiblemente reconocida a través del don espiritual del temor de Dios, como va a decir Proverbios capítulo 9 en el versículo 10. El comienzo de la sabiduría es el temor de Yahvé. Conocer al santo
es inteligencia. Es decir, el temor de Dios, y por eso las 4 oraciones que te estoy enseñando van en comunión, van enganchadas una con otra. Acuérdate que te decía de Mateo 6:33, busca el reino de Dios, practica su justicia, todo vendrá por añadidura respecto a la oración de petición. Y acá nos dice que la persona inteligente, el que tiene temor de Dios, busca conocer al santo. Busca conocer al santo. El temor de Dios no solamente nos ayuda a alejarnos del pecado, sino que también nos impulsa, nos mueve hacia adelante con un fuerte deseo de conocer a Dios, de amar a Dios y de querer entregarnos completamente a Él. La adoración es el reconocimiento de que Dios es Dios. Y también, por otro lado, nos ayuda a reconocer quiénes somos ante la luminosidad de la presencia santa de Dios. Se nos muestra y revela nuestra miseria. Por eso dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo y el que le sigue no anda en tinieblas, ¿no? Entonces, la adoración, más que tener que ver con palabras, la adoración más que tener que ver con decir algo, es reconocer la posición que debemos tener delante de Dios. Entonces, ojo, petición, acción de gracia, alabanza, adoración. Entonces, la adoración me ayuda a reconocer quién soy delante de Dios, mi pequeñez, su grandeza, su omnipotencia, su santidad. Entonces, más que expresarse, repito, con palabras, la adoración tiene que ver con una manera como me relaciono y como vivo delante de Dios. Por eso Jesucristo, nuestro Señor, en Juan capítulo 4, en el versículo 24, Juan capítulo 4, en el versículo 24, cuando nuestro Señor se nos presenta en diálogo con la samaritana en el pozo de Jacob, Jesucristo va a decir lo siguiente. Dice, Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces la adoración, por lo que nos muestra Jesucristo, consiste en 2 cosas, adorar en espíritu y en verdad. El culto de adoración a Dios, desde la venida de Cristo, ha cambiado. Ya no se circunscribe a un lugar físico, sino que la adoración ahora es a Jesús. Entonces, cuando dice nuestro Señor que los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad, y que tales son los adoradores que busca el Padre, en el versículo 23, entonces esto supone que existe una verdadera forma de adorar a Dios y una forma adulterada o una forma falsa, ¿no? Entonces, hay en el Antiguo Testamento, sobre todo, ¿no?, en la enseñanza de los profetas que son los grandes defensores de los derechos de Dios, los profetas que son aquellos que le hacen recordar al pueblo que se han alejado de Dios y que le hacen recordar al pueblo que a Dios le deben el culto de alabanza y adoración que Él se merece. Entonces los profetas también van a denunciar, ¿no? Van a denunciar que se está haciendo un culto de adoración falso a Dios. Los profetas denuncian esto, que se está haciendo un culto de adoración falso a Dios. Vamos a dar algunos textos bíblicos antes que nos gane el tiempo, de pronto para que lo puedas leer en tu casa. Jeremías, capítulo 7, del 21 al 27, acá ya no leo porque ya me he pasado el tiempo, me van a dar el tiempo nada más decirte algunas cosas respecto a este texto. Jeremías capítulo 7, del 21 al 27, aquí el profeta denuncia el culto formalista. Es decir, hay personas que cumplen solamente en su vida religiosa, solo cumplen exteriormente con Dios, ¿no? Luego en Malaquías capítulo 1, en el versículo 6, dice que hay personas que se acercan a Dios y no tienen temor.
Es decir, es un culto sin temor a Dios. Solamente buscan a Dios por algo que quieren, por algo que necesitan, pero no para darle la reverencia que Él se merece, ¿no? En Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8, un culto hecho sin respeto ni humildad. Entonces hay personas que pueden acercarse con una actitud irreverente, exigiéndole algo a Dios, ¿no? En Isaías capítulo 1, del 10 al 17, el Señor a través del profeta va a hablar de un culto hipócrita. Es decir, que se finge un sentimiento de querer adorar a Dios, pero después se vive de una manera completamente contraria, ¿no? Y en Isaías capítulo 29, versículo 13, se nos va a hablar de un culto meramente exterior, que se le honra a Dios con palabras, pero el corazón, sinceramente, no tiene deseo de agradarle. Entonces, en los rasgos comunes de toda la enseñanza de los profetas sobre el culto que no es de adoración, que no es agradable a Dios, vamos a encontrar un culto que es meramente exterior, meramente una cuestión física, cerca de Dios, pero con el corazón lejos de Dios. Un culto sin temor, sin respeto, sin un amor reverencial a Dios. Un culto en donde no hay conversión, no hay arrepentimiento, no hay conciencia de pecado. Un culto en donde no hay obediencia ni fidelidad a la palabra de Dios, sino que cada uno vive como le da la gana. Un culto en donde no se lleva una vida justa ni santa delante de los ojos de Dios. Un culto en donde no se practica el bien con los demás. Entonces, cuando Jesucristo, nuestro Señor, dice que estos adoradores, los que Él nos está enseñando, que son los que busca el Padre, adoradores en espíritu y en verdad, es decir, el Padre no busca predicadores, coordinadores, salmistas, organizadores. El Padre lo que busca es adoradores. ¿Y qué significa esto? Te decía que cuando Dios responde la petición de alguien es porque quiere establecer un vínculo religioso, una relación personal con esta persona. Dios está revelando como el que salva. Ante esta revelación el hombre da gracias, y cuando profundiza en la acción de gracias le brota la alabanza, y esta alabanza, que es movida por el Espíritu Santo, le lleva a contemplar a contemplar la gloria de Dios, el Kadosh de Dios. Y esto de pronto nos va a llevar a vivir de una manera específica. Como va a decir San Pablo en Romanos capítulo 12, en el versículo 1, ofrézcanse ustedes mismos como un sacrificio agradable a Dios. Es decir, la adoración en espíritu significa que es el Espíritu quien nos mueve, que es el Espíritu quien suscita, quien pone en nuestro corazón el deseo de vivir de manera agradable a Dios. Por eso es el Espíritu, es una acción neumatológica que nos impulsa a vivir en la verdad, a ser personas honestas, a ser personas sinceras, sin fingimiento, sin hipocresía, a ser personas que no quieren otra cosa que agradar a Dios. Esa es la adoración. Entonces, cuando una persona vive así, su vida se vuelve una ofrenda agradable a Dios. Una ofrenda agradable a Dios. Entonces, para ir cerrando, para ir terminando, pregúntate cómo estás viviendo. Si en tu forma de vida estás dando gloria a Dios. Pregúntate si eres honesto con Él. Pregúntate si cuando dices que quieres cambiar realmente te esfuerzas en cambiar. Pregúntate si es que tu vida en este momento le está dando a Dios toda la adoración y toda la honra que Él se merece. Hoy día hemos enseñado 4 tipos de oración que, como te das cuenta, empieza de un nivel básico, la petición, acción de gracias, alabanza, adoración. La próxima semana hablaremos de los cánticos, de cánticos inspirados, ¿no? De salmodiarle a Dios. Y hablaremos para descender en lo que es la contemplación. Y en la subsiguiente semana hablaremos de lo que es la oración mental. Vamos a enseñar lo que es el ezequiasmo, lo que es el silencio interior, para hacer una oración más profunda, ¿no? Hacer una oración más profunda.
Entonces, hermanos, hemos dejado la semana pasada la tarea de estudiar la parte del catecismo que corresponde a las 7 peticiones del Padre Nuestro. Sí, sería muy importante que lo estudies porque esto te va a permitir a ti tener claro qué es lo que Dios quiere que le pidas, poder sentir la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es que en esta oración el Señor nos muestra qué debemos pedir. ¿Qué debemos pedir? Que no solamente te preocupe lo material, sino que te preocupe lo espiritual. Busca el reino de Dios, practica su justicia, todo vendrá por añadidura. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor Jesucristo, porque solamente tú eres santo. Solo tú, Señor, eres digno de recibir toda alabanza y toda adoración. Porque tú, Señor, por tu bondad y misericordia, nos has contestado muchísimas veces a nuestras oraciones. Bendito seas, Señor, por tu generosidad, por tu mano salvadora, Señor, puesta en nuestras vidas. Alabado seas, Señor. Con corazón agradecido, te expresamos, Señor, el gozo que nos da sabernos por ti escuchados, porque tú respondes, Señor, y contestas nuestras oraciones, porque al contestarlas muestras tu gloria y muestras tu santidad y quieres establecer con el hombre un vínculo de alianza, de amor, de comunión, de amistad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por la gracia que nos has concedido, porque nos has abierto la inteligencia para poder reconocer que estás aquí y que siempre ahí has estado, que tú estás más cerca que cualquier otra persona y que en ti podemos contar principalmente aquel que nos ayuda. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias te damos por todos los bienes que nos has dado, por tantos favores que a lo largo de nuestra vida tú nos has concedido. Oh Dios santo, glorioso y bendito, ante tu gloria y tu majestad, queremos estar santamente en tu presencia, esforzándonos por agradarte, por vivir una vida lo más honestamente posible ante tus ojos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Santo. Y ante tu presencia reconocemos nuestra pequeñez, nuestra mendicidad, nuestra fragilidad. Y desde nuestra pequeñez y miseria te exaltamos a ti, que eres grande y poderoso. Te pedimos, Señor, que nos mires con misericordia. Que mires, Señor, la necesidad que tiene nuestra alma de ti. Ven, Señor, a gobernar nuestra vida. Ven, Señor, a dirigir nuestros pasos. Ven y abre nuestra inteligencia para que comprendamos que ahí estás con nosotros y que quieres con nosotros tener una relación profunda. Señor, haz que se avive en nosotros el don de tu temor para que aborrezcamos el pecado y con todas las fuerzas de nuestra alma deseemos unirnos a ti sobre todas las cosas. Te alabamos y te bendecimos por esta noche en la que tu palabra luminosamente nos muestra el camino. Sánanos, Señor. Cúranos, Señor. Libéranos, Señor. Y que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad en nuestra vida. Porque dice la Escritura, Señor, que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, con cuánta mayor razón tú, Padre del cielo,
darás cosas buenas a los que te lo pidamos. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro. En el día de su angustia, hacia ustedes voltee su mirada y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, en la parte del Padre Nuestro, las 7 peticiones. No las voy a tocar porque lo pueden encontrar ahí y de pronto así poder sentir con la voluntad de Dios. Quisiera invitar, este día jueves voy a estar haciendo un evento de sanación solamente para parejas, matrimonios, enamorados, un evento de sanación que va a tener por nombre ¿Quién manda a quién? Como una serie de los 80. En este evento vamos a hablar sobre esa lucha de poderes que a veces hay en la relación de pareja. ¿Quién manda? El que se quiere imponer, ¿por qué pasan este tipo de cosas? ¿Cómo saber sobrellevar eso, no? Vamos a hablar sobre la importancia de llegar a acuerdos, cómo llegar a acuerdos con mi pareja, cómo gobernar entre los dos a la familia, el hogar, ¿no? Vamos a hablar sobre estos temas que son muy importantes, que a veces son causa de conflicto, ¿no? De lucha de poderes en la relación. Entonces esto va a ser este día jueves 1 de julio. Jueves 1 de julio vamos a estar haciendo entonces este evento de sanación para parejas a través de acá de Facebook, de Algo que Decir por Israel de Cristo. Para aquellas personas que quieran colaborar con mi pobre ministerio, pueden entrar a mi página web, en donde vas a encontrar material de lectura, vas a encontrar música para poder descargar y vas a encontrar links de distintos temas que te pueden ayudar a tu crecimiento espiritual. Y también vas a encontrar una pestaña que dice donaciones para aquellos que quieran colaborar. Muchísimas gracias para aquellos hermanos que colaboran generosamente, con lo mucho, con lo poco que en su corazón sienten dar. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les multiplique. El Señor Jesucristo les responda generosamente. Que nuestro Señor Jesús les bendiga. Que tengan una excelente noche. Nos encontramos el jueves con Quién manda a quién, solo para parejas. Y recuerda que este es tiempo de alimentar tu fe, no tu miedo. Muy buenas noches. Paz y bien. Nos vemos. Chao, chao.